puede sentar, mi hermano. Si tienes tu celular encendido, también te pido que por favor lo apagues. Es un momento solemne. Estar en la presencia de Dios. Es un momento solemne. R.C. Sproul es un teólogo, bueno, era un teólogo, era un maestro reconocido acá. Y en una ocasión estaba dando una clase y estaba dando un estudio acerca de la Santa Cena. Y él dice que cuando él estaba hablando, instruyendo acerca de la Santa Cena, un muchacho entre la multitud levantó la mano para hacer una pregunta. Y él le dio el turno de hacer la pregunta. Y el muchacho, y él dice, bueno, más que una pregunta, dice, es una expresión de cinismo desenfrenado, dice R.C. Sproul. La pregunta que hizo el muchacho es, ¿cuál es el gran lío del pan y el vino? ¿Por qué no simplemente comemos un sándwich de jamón con queso y una Coca-Cola? Y la respuesta de Sproul dice que la dio muy molesto, levantó la voz y él hacía un comentario diciéndole, y le dijo, porque Jesucristo nunca consagró el sándwich de jamón con queso y la Coca-Cola. Y él decía, estuve muy molesto, dice, porque profanó algo que es sagrado para la iglesia. Profanó algo que es sagrado para la iglesia de Cristo. ¿Por qué les traigo esto, mis hermanos? Porque hay cosas que a veces pudiéramos nosotros olvidar en nuestro andar cristiano. A veces es tan común que nosotros caminemos con el Señor y quiero de pronto no faltar el respeto al decir común, pero se nos pierde la esencia de saber al lado de quién caminamos, con quién caminamos, ante quién nos venimos a presentar aquí. Y a veces perdemos el sentido y la noción de la importancia y de la santidad de este Dios todopoderoso. Que pudiéramos tratarle como un cuate cuando es el Señor del universo. Comparto el enojo de Sproul cuando respondía a esa pregunta. De pronto no quitarle la vida a alguien en el deseo, pero sí ayudarnos a entender lo sagrado que muchas veces hacemos acá en la iglesia. Hay una necesidad en la iglesia de comprender las doctrinas esenciales del cristianismo. Doctrinas esenciales. Hay cristianos que creen que son cristianos porque asisten a una iglesia cristiana. No es así como funciona. Hay otros que no pueden explicar por qué son cristianos. A veces les preguntan en la calle, ¿tú por qué eres cristiano? Y a veces se quedan cortos en palabras. Y hay otros que ponen su fe en lo que sienten. Bueno, yo me siento que estoy salvo, yo me siento que estoy con el Señor, y depositan la fe en un sentimiento, algo que puede ser sacudido fácilmente. Y hay otros que creen que se merecen el cielo porque son buenas personas. El cristiano debe tener clara su verdad y su idea. Te voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 3 y vamos a estar leyendo el verso 23 en adelante. Después regresaremos por ahí a Romanos 2 y de ahí regresaremos unos versos, pero estaremos en su mayoría ahí en Romanos capítulo 3. ¿Estás ahí? Bienvenidos a nuestros hermanos que están allá atrás. Bueno, tener a José, también a Verónica, a Josué. Estamos esperando a otro niño, a ver cuándo llega. No, sí, todavía tengo un Buzz Lightyear que me regaló Josué cuando era niño, después de ir a espantar los patos en el parque. Me dijo, este es tuyo. Ahora ya aumentó de precio. Ya es una... Romanos 3:23, ¿ya estás ahí? Dice la palabra del Señor. Este es Pablo escribiéndole la carta a la iglesia que está en Roma. Pablo no conoce esta iglesia, pero tiene el anhelo de conocerla. Pero en la iglesia hay una división, hay un problema entre judíos y gentiles. No logran congeniar ni llevarse bien. Y Pablo escribe esta carta. Y es una carta, mi hermano, que tú tienes que leer muchas veces, porque aquí está encerrada la teología de Pablo, lo que él entiende de la salvación, y es clave para nuestra vida espiritual.
Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Señor por nuestra salvación. Pero una lectura muy rápida de esta sección pudiera crear un cristianismo superficial y vago si no nos detenemos detalladamente a ver qué es lo que Pablo nos está diciendo. Pudiéramos crear un cristianismo superficial. Aquí Pablo toca aspectos bien importantes que tú y yo debemos entender y conocer y saber explicar y defender en nuestra vida cristiana. Una de las cosas que Pablo menciona aquí es la universalidad del pecado. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. Algo que Pablo también enseña aquí es la incapacidad del ser humano para acercarse a Dios. Dice ahí que estamos destituidos de la gloria de Dios. También Pablo hace mención de la justificación por fe como un acto de la gracia divina. No nos lo merecíamos y se nos dio. También dice que Jesús fue la propiciación del pecado, el sacrificio. Y hace una tremenda afirmación que nos hace cuestionarnos también. Dice que Dios es justo. Pablo hace esas 5 afirmaciones en esa pequeña sección del 23 al 26 que es necesario que tú y yo podamos saber. Así que de una forma más sencilla podremos ir poco a poco verificando lo que conocemos, o si no, aprendiendo o reafirmando lo que hemos entendido. Decíamos que Pablo hablaba ahí de la universalidad del pecado. Todos hemos pecado, decía él. Esto sucedió en el Edén. Dios le dijo al hombre: no comas del fruto de la ciencia del bien y del mal. No en sí que la fruta era mala, pero había una orden que había que obedecer. Y la orden era no comer de ese fruto. Bueno, este ser creado del polvo, ya que se sintió con vida, se revela ante su creador y decide seguir su voluntad y no la voluntad prescrita de Dios. En esas palabras que Dios hizo con Adán cuando le dijo: no comas de este árbol, porque el día que comas morirás, Dios está haciendo un pacto con el ser humano. Es un pacto que se conoce como el pacto de obras. Yo hago, pero tú también tienes que hacer. Dios le prometió vida eterna al ser humano. Dios le prometió alargar sus días. Dios le prometió incrementarse en sabiduría. Pero si comía del árbol, los beneficios cambiarían. La Escritura dice que Dios se movía, la palabra de Dios se movía a la luz del mediodía, ahí donde Adán estaba. Había una relación cercana, íntima, pero este ser creado del polvo, que fue sacado de la nada, de lo sin valor, le dio el soplo Dios, y en una revelación, revelándose ante Dios, decide hacer su santísima voluntad antes que la voluntad de Dios. Su conocimiento, el conocimiento del ser humano, se conoce como lo que sucedió con el conocimiento y con el ser total del ser humano en ese momento se conoce como la depravación total. Esto quiere decir que el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, se depravó. Sus emociones se depravaron. Sus deseos se depravaron.
su felicidad se depravó, todo fue destruido por el pecado. Dios le dio deseos sanos, pero el pecado los pervirtió. Y ese es el resultado del pecado ahí en el huerto del Edén, donde Pablo está afirmando que todos somos pecadores. El conocimiento de Adán se depravó y se refleja en el sentimiento de vergüenza y culpa. Recordarás que cuando Dios se presentó, ellos corrieron a esconderse detrás de los arbustos y tapando su vergüenza con hojas. Eso refleja que su conocimiento se había depravado. Ahora había culpa, ahora había vergüenza. Dios hace un sacrificio y de las pieles de los animales cubre la vergüenza del ser humano. Esas fueron las primeras ropas. El ser humano intentó cubrir su vergüenza, pero no pudo. Fue Dios el que tuvo que venir y cubrir su vergüenza. Ahí es donde aparecen las primeras ropas. Mis hermanos, la ropa fue creada para cubrir nuestra vergüenza, no para marcar nuestras curvas. La intención fue tapar nuestra vergüenza. Regresemos al Edén. Adán tuvo una muerte espiritual porque fue despegado de Dios. Dios lo sacó del huerto del Edén, que era el lugar que simbolizaba la comunión cercana con Dios. Pero ya que el pecado está en Adán, ahora Dios toma distancia, porque Dios toma distancia del pecado. Es un ser santo y perfecto. El ser humano es expulsado del huerto del Edén. El Señor se encarga de poner unos seres celestiales con unas espadas en el camino para que no se atrevan a regresar. Despegado totalmente de Dios, el ser humano también le trajo una muerte física. Le dijo que iba a regresar al polvo otra vez. Del polvo saliste y para ahí te vas a ir otra vez. El pecado trajo esa expulsión del paraíso, comunión con Dios se rompió, la vida más plena prometida por Dios se acabó y se le impidió acercarse al árbol de la vida, que era el símbolo de las promesas futuras de Dios. Mi hermano, el pecado ¿daña o no daña? ¿El pecado es grave o no es grave? Es gravísimo. Tú y yo tenemos que ver el pecado con los ojos que Dios lo ve. No podemos disfrutar del pecado como creyentes. Tenemos que odiar nuestro pecado. Porque ya se nos dejó en la Escritura las consecuencias del pecado. Romanos 3:10 regresa unos versitos ahí en el capítulo 3 de Romanos. El verso 10, Pablo les está diciendo a esta iglesia, como está escrito, esto ya está en el Antiguo Testamento, pero Pablo lo toma y lo vuelve a reafirmar y dice, así es la situación, esta es la condición del ser humano, como está escrito, dice Pablo, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Mi hermano, si tú crees que eres justo, la Escritura dice que no eres justo. Y si alguno dice, yo conozco a alguien que es justo, la Escritura dice, no hay ni siquiera uno. Esta es nuestra condición, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El corazón del ser humano no intenta regresar al paraíso. El corazón del ser humano, al contrario, se aleja de ese lugar de comunión. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando abre la boca, dice Pablo, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Hay veneno de áspides debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies van rápido, se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante
delante de sus ojos. Pablo describe al ser humano de una forma cruda y real. Eso es el resultado del pecado en el ser humano. Tú y yo debemos odiar el pecado. Tú y yo debemos huir del pecado, debemos alejarnos del pecado. Somos la iglesia de un Dios santo. Debemos aferrarnos a nuestra santidad. Y cuando el pecado toca las puertas de nuestro corazón, debemos huir de ahí, ¿no? Eso es de la condición del ser humano, lo que Pablo dice en Romanos 3:10 hasta el 17. De la condición del ser humano. Y algo interesante que en Romanos 2:6 Pablo dice: el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Dios castigará el pecado desde Adán hasta nuestros días. Dios castigará el pecado desde Adán hasta nuestros días. Pablo lo afirma ahí en Romanos 2:6. Pagará a cada uno conforme a su obra. Para este momento lo que queda en nuestro corazón es aferrarnos a una fe. Porque no hay salida, no hay forma, no hay escapatoria. La condena está puesta. Verso 24 de Romanos 3. Continuamos con nuestra lectura. Ya vimos la universalidad del pecado. Todos hemos pecado. Ya vimos también las consecuencias del pecado y la gran consecuencia de esa incapacidad del ser humano de acercarse al Dios Santo y presentarse como justo. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la justificación? Términos que tú y yo debemos estar claros y debemos tener una buena relación con estos términos, porque es lo que la Escritura usa para contigo y para conmigo en relación con Cristo y con el Padre y con nuestra eternidad. Dice que la justificación, este es un término forense, ¿no?, que se usa de una forma legal también, y lo que quiere decir es absolver o declarar justo o lo opuesto de condenar. Lo que Pablo está diciendo es de que nosotros, a pesar de nuestra condición caída, depravada, alejada, incapacitada delante de Dios para presentarnos de alguna forma justa, todo eso alejado de nosotros, Pablo dice: bueno, déjenme decirles que han sido ustedes justificados, han sido presentados delante del Padre como justos, como que no han cometido una falta, como que no han cometido un pecado. Eso es ser justificado. Pablo dice: bueno, así están ustedes delante de Dios. Le está hablando a la iglesia. Ustedes no están condenados, dice Pablo. Esa es la justificación. Y dice que la justificación fue dada gratuitamente por su gracia. O sea que tú y yo no hicimos nada para merecer tal regalo. Tú y yo no hicimos nada, porque tú y yo, Dios había preparado nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Tú ni siquiera habías existido, ni siquiera habías hecho el bien ni el mal para merecerte alguna recompensa. Sin embargo, en el plan divino estaba de que gratuitamente tú y yo recibiéramos la justificación, que es de una forma gratuita. Pero aquí es donde está el dilema, mis hermanos, que tú y yo debemos tener claros en nuestra vida, porque por un lado está el Dios que es santo y es perfecto y que rechaza y que odia el pecado, y por el otro lado está el pecador incapaz, injusto. Pero Pablo los presenta unidos y justos. ¿Dónde entonces está la justicia de Dios? Si este Dios es santo y en el Edén vimos cómo fue su conducta para con el pecado, ¿cómo es posible que ahora tú y yo, pecadores, vengamos y estemos cerca de Dios si no podíamos?
Por eso, mi hermano, el día de hoy hablábamos de este proceso que después de tanto tiempo en la iglesia quizá hemos olvidado. Cómo Dios sigue siendo justo, pero al culpable le dice: eres inocente. ¿Cómo este Dios puede seguir siendo justo cuando el culpable ahora se le menciona inocente? El verso 24 continúa diciendo que la forma en que esto sucedió fue mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra palabra que tú y yo tenemos que entender: redención. ¿Qué es redención? Bueno, redención es la liberación a través de algún pago. Se usaba mucho con los esclavos este término. El esclavo podía darle un precio a su amo y adquirir así su libertad. Sabía cuál era el precio del esclavo, él mismo se lo podía dar a su amo y el amo le decía: ok, eres libre. Había otra forma también similar para con los prisioneros de guerra. Se pagaba un precio por el prisionero de guerra y este prisionero era liberado y regresaba a su nación. Había que pagar un precio por esa libertad. Entre los hebreos, allá en Éxodo 21, 28 al 30, te lo voy a hacer el comentario nada más. Había una ley y la ley decía que si yo tenía un buey que era medio agresivo y en algún momento se salió del corral y mató a alguien, la ley decía que ese buey tenía que morir apedreado. Y yo como dueño tenía que morir de la misma manera. Pero Dios daba una salida porque entendía de que no había sido el hombre el que mató al otro, sino que fue su animal que estaba bajo su responsabilidad. Dios le dijo: tú eres responsable de esa muerte, pero como no lo hiciste con tus propias manos, vas a pagar un precio y vas a rescatar tu vida. Y en la misericordia de Dios se daba un precio y la vida se preservaba. Pero esa es la redención: comprar al esclavo para darle libertad, comprar al prisionero de guerra para darle libertad, o volver a comprar la vida. La idea es que la condena del hombre pecador es inevitable. Somos incapaces de acercarnos a Dios, somos incapaces de presentarnos justos delante de Dios, somos incapaces de pagar siquiera el precio de nuestras vidas. Pero Pablo está diciendo que en Cristo Jesús nosotros podemos ser comprados y podemos ser liberados entonces del castigo eterno. Por eso Pablo dijo que era mediante la redención, pero no la tuya y la mía, sino la que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que Cristo fue el que pagó el precio de tu vida y mi vida y nos dio así la vida eterna. Nos quitó la condena que había sobre nosotros. Él es el que pagó el precio por tu vida y por mi vida. ¿Cómo debe estar el corazón del creyente que entiende que no tenía salida alguna, pero que ahora tiene esperanza en Cristo? ¿Será un corazón entregado? ¿Será un corazón obediente? ¿Será un corazón que busca a Dios? ¿O será un corazón tranquilo, apaciguado, diciendo: qué bueno que esto pasó? Dice el verso 25: a quien Dios puso como propiciación. Otra palabra en la que tú y yo tenemos que estar relacionados. Universalidad del pecado, justificación, redención. Y ahora Pablo menciona la propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. Está hablando de su muerte. ¿Para qué? Para manifestar su justicia.
¿Qué es la propiciación, mis hermanos? La propiciación es el acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y poder alcanzar así la reconciliación. Esto quiere decir que Dios está alta, justa y tremendamente ofendido con el pecado y está dispuesto a derramar su ira sobre el pecador, pero hay algo que puede detener la ira de Dios. Y esa fue la sangre de Jesucristo. Eso quiere decir que nuestra salida no existía. Bajo nuestros juicios o bajo nuestra justicia, no soy tan malo, Dios, yo creo que me merezco la vida eterna. No, Dios estaba con su ira encendida. Mi hermano, ¿de qué fuiste salvo tú? Tú fuiste salvo de la ira de Dios. Cuando tú y yo hablamos de que somos salvos en Cristo Jesús, de que tenemos ¿la salvación de qué? Del Dios que venía con su ira y que iba a destruir a todo aquel que tuviera pecado. De eso es que tú y yo somos salvos. Somos salvos del mismo Dios. Somos salvos de la justicia de Dios. El ser que está ofendido es Dios. Tú sabes que el pecado ofende a Dios, ¿verdad? ¿Amén o no? Amén. Luchas para no ofender a Dios también, ¿verdad? Amén. Tú sabes que el pecado no honra a Dios. Sabes que Dios no se agrada con el pecado. Pero también sabes que la sangre de Cristo detiene la ira de Dios. ¿Recuerdas el episodio allá de Noé y el diluvio? La maldad de los hombres había llegado hasta los cielos. ¿Y qué hizo la ira de Dios? Arrasó con toda la humanidad, animales, todo. Salvó a una familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Ese es Dios enfrentando el pecado, pero dando otra oportunidad a la humanidad a través de una familia. ¿Te acuerdas lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Nada más salió el lodo. Todos fueron incinerados. Fuego del cielo y consumió el pecado. Ese es Dios enfrentando el pecado. Pablo dice que lo que se escribió antes fue para que nosotros aprendiéramos. Eso quiere decir que esos eventos debieran darnos a nosotros una instrucción en cuanto al pecado y la relación que tenemos con Dios. Dios no juega con el pecador. ¿Recuerdas lo que pasó con los reinos de Canaán? También cuando Dios va con su pueblo y va a Canaán y va a arrasar con todos en Canaán para entregar esa tierra prometida a su pueblo. No porque el pueblo sea bueno, dice Moisés, sino porque los otros son más malos. Le dijo a Israel: te voy a dar la tierra donde fluye la leche y la miel, pero no porque tú seas un pueblo muy bueno, no, es que los otros son peores y tengo que hacer juicio a su pecado, así que te escojo a ti. Israel no podía sentirse que era un pueblo muy grato a Dios. ¿Sabes lo que pasó en Éxodo con ese pueblo que venía en el desierto? ¿Sabes lo que pasó con toda la generación que salió de Egipto? Todos murieron en el desierto. Solamente sus hijos entraron a Canaán. Ese es Dios, mi hermano. Lo que quiero presentarte es una realidad bíblica. Ese es Dios y el pecado. No podemos agradar a Dios con pecado. El pecado deshonra a Dios. Esta gente que venía en el Éxodo, unos fueron tragados por la tierra, otros fueron consumidos por el fuego, otros fueron muertos por codornices y otros fueron envenenados
por mordeduras de serpientes que Dios les envió por pecadores, por murmuradores. Ese es Dios enfrentando al pecado. Pero Pablo dijo, nosotros hemos alcanzado la justificación a través de Jesucristo, mediante esa redención que Él hizo con su sangre. ¿Por qué? Porque Él fue la propiciación, Él fue el sacrificio que detuvo la ira que debía consumirnos a nosotros. La Escritura nos exhorta, mis hermanos, con esto, a temerle a Dios. Lo que tú y yo debemos tener constantemente es temor a Dios cuando vemos cómo trata a Él el pecado. La última cosa que decíamos que Pablo mencionaba en esos pasajes de Romanos 3 era de que Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo, ¿por qué? Porque hizo justicia. Por eso es justo. Lo justo es que el pecador muera. Y Cristo, cuando tomó nuestros pecados, murió. Ahí se hizo la justicia de Dios. Un sinónimo para justicia es lo correcto. Cuando la Escritura nos exhorta a ser justos, nos está exhortando a hacer lo que es correcto, y obvio lo que es correcto de acuerdo a su divina revelación. Ya vimos que todos somos pecadores. Imagínate esto, mi hermano. Imagínate que alguien comete un crimen terrible contra ti como persona. Imagínate eso. Tú llamas a la policía detiene al responsable de este crimen que hizo contra ti y tienen una fecha para la corte y ahí se va a dar el veredicto. Y este juez le dice a la persona que te hizo este daño grave, le dice, eres inocente. ¿Qué dirías tú, mi hermano? Dirías, ay, qué bueno este juez lleno de misericordia y amor. No, ¿verdad? Dentro de ti saldría este deseo de justicia. Y sabías que ese juez era un corrupto, un vendido, injusto, y te levantarías en la búsqueda de justicia. Por eso es de que Dios no podía dejar impune el pecado. Tenía que tratarlo con crueldad y con toda su ira. Bueno, eso es lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Absorbió la ira de Dios, absorbió el enojo que tú y yo debíamos haber absorbido. Él lo sostuvo por amor a ti. Esto es lo que Pablo nos está enseñando, que a veces nosotros pasamos por algo, y es la manera en que Dios nos justificó. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados y recibió toda la furia y toda la ira que es justa de parte de Dios, porque Dios aborrece el pecado, porque Dios es, dice la Escritura, santo, santo, santo. Y toda esa ira cayó sobre el Hijo. Ahora entiendes por qué Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, cuando Cristo lleva tu pecado y mi pecado, el Dios que no puede estar cerca del pecado toma distancia de su Hijo y lo deja con toda la carga del pecado y se convierte en maldición para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de recibir el perdón y la restauración y la vida eterna. Dios derramó su castigo sobre su Hijo amado, esa ira que a ti y a mí nos correspondía. Jesucristo fue exhibido públicamente, fue avergonzado públicamente, fue escupido y fue humillado públicamente.
pero no se bajó de la cruz. A veces cuando leemos aquel pasaje de la Escritura, cuando Jesucristo dice, no dejes que pase de mí esta copa, no quiero que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. A veces nos imaginamos a un Jesucristo llorando, asustado, quizá sufriendo por lo que viene. Jesucristo sufrió en gran manera, pero cuando tú ves a Esteban, que está gozoso cuando está siendo apedreado, no es posible que un ser humano como Esteban pudiera estar gozoso en la muerte y el Cristo, el Señor, nuestro Señor, estuviera asustado en la muerte. No, es una expresión nada más, pero no hay una tristeza agobiante, porque podía más el propósito que su mismo dolor. Miqueas 7:19, hermano, Miqueas 7:19, si puedes ir corriendo a encontrar ese verso. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice el profeta. Hollarás nuestras iniquidades, otras versiones dicen sepultarás nuestras iniquidades y otras dicen pisotearás nuestras iniquidades. Y esa es la idea, hollar y pisotear. Pisotearás o hollarás nuestras iniquidades y echarás en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A veces es parte esto de un canto, qué sé yo, y es algo que leemos con gozo, con alegría, por la promesa del profeta. Pero mi hermano, tú que ya has leído el Nuevo Testamento y que estás entendiendo lo que Pablo dice en Romanos 3, tú puedes interpretar de una mejor manera este verso 19. Porque lo que el profeta está diciendo de Dios es de que Dios mostrará misericordia al pueblo. ¿Sí? Tendrá misericordia de nosotros, dice. Pero ¿qué harás con el pecado porque eres un Dios justo? Hollarás nuestras iniquidades o pisotearás nuestras iniquidades. ¿Sobre quién cayó tu pecado, mi hermano, mi pecado? ¿Sobre quién cayó? ¿Sí sabes? Cristo, ¿no? ¿Quién fue pisoteado por la ira de Dios por tu pecado? Este es Dios imputando o poniendo sobre el pecado nuestro en su Hijo amado y pisoteando el pecado, lo que dice la iglesia. Este es Dios agarrando el pecado, uniéndolo a Jesucristo y lanzándolo. No es tan romántico el verso después que lo entendemos a través de la cruz. Aquí podemos ver a un Dios derramando su ira sobre el Hijo amado. Pisoteó al Hijo y tiró al Hijo al fondo del mar, porque ahí es donde va nuestro pecado. Dime, hermano, si no es para tener una vida que honre a Cristo. Dime si esto no es para exhortarnos a la vida santa, a la vida pura, a la vida diligente. Dime si esto no nos exhorta a nosotros a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser la sal del mundo, a amar de la forma que Dios nos amó. Cuando tú y yo entendemos la tremenda obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, nuestro cristianismo va a tener otro sentido y nuestra forma de ver a Dios tiene que ser impactada. No podemos pasar por alto todo esto. No podemos hacerle a un lado todo esto y que no ocurra un cambio, una transformación en nuestras vidas. Dios espera, mis hermanos, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, a tu corazón y te ha hecho ver un pecado, mi hermano, lo que te recomiendo hacer es arrepentirte lo más pronto posible.
instantáneamente. No tengas cuentas largas con Dios. Asegúrate de hacerlo pronto, de una forma instantánea. Lo que Dios nos exhorta es que odiemos el pecado y que honremos a Dios tomándole con seriedad. Debemos tomar a Dios con seriedad. Que no ensuciemos su nombre ni su sacrificio en la cruz. Es una exhortación a la iglesia a que vivamos vidas santas, porque Dios, mis hermanos, viene por una iglesia que es santa. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos nosotros el día de hoy la salvación. Pero no fue gratuita. Tú y yo la recibimos gratuitamente, pero hubo un pago que se tuvo que hacer, y ese pago lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.